Vamos a orar que el Señor nos hable, nos ayude con este tema del apóstol Pedro. Es un privilegio poder hablar de estos hombres, ver el proceso tan hermoso que Dios hace en ellos, entender que eran hombres comunes y corrientes, no eran hombres raros o superdotados, simplemente eran pecadores que Dios llama al arrepentimiento y quienes por la gracia del Señor vienen al arrepentimiento y entonces ellos son transformados. Vamos a leer el versículo 2 y luego vamos a orar. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Padre, gracias por esta mañana, Dios, por tu bendita palabra. Una vez más oramos que seas tú hablando al corazón de tu pueblo. Gracias por este privilegio tan grande que tenemos de congregarnos y reunirnos cada domingo. Gracias por darnos libertad en este país todavía de hacerlo públicamente. Oramos que así sea mientras tú lo permitas. Gracias, Señor, porque nunca lo prohibirá el hombre por sí mismo, sino solo tu plan perfecto para la iglesia, Señor. Glorifícate hoy en el tema. Ayúdanos a conocer el corazón de tu apóstol y a través del corazón de él entender nuestra vida como creyentes. Pero primero que todo, Señor, gracias por Cristo, quien se reveló a este hombre y sigue haciéndolo con la iglesia. En Cristo Jesús, amén. Los discípulos del maestro Simón Pedro. Vamos a hablar hoy de este gran hombre, o de este hombre normal y que se convierte en el gran hombre de Dios como lo conocemos hoy. La vida de los discípulos que se convirtieron en apóstoles, enviados por Dios para una tarea específica en el plan de redención, nos da un conjunto de enseñanzas del carácter, de la formación y del liderazgo que ellos ejercieron en el momento en que Dios los escoge para esa época. Estos hombres se convirtieron en lo que la Biblia dice que debería ser cada persona que nace de nuevo, creyentes verdaderos que nunca perdieron su humanidad, pero que mostraron a Cristo en su tiempo de vida en la tierra. Pedro nunca dejó de ser Pedro o Simón, Juan no dejó de ser Juan. Ellos siguieron siendo hombres de carne y hueso, con una gran diferencia a los que existían en ese momento, y era que estaban llenos del Espíritu Santo de una manera especial, aclaro. El llamado para ellos es un llamado especial. No quiere decir que para nosotros no lo sea, pero ellos son el fundamento de la iglesia. Igual que las 12 tribus de Israel, entonces los 12 apóstoles se convierten en el fundamento de la iglesia cristiana. Hoy día, para aspirar a cualquier puesto de trabajo de manera formal, se requiere preparación, tener capacidades, reunir características de un perfil para esa labor, estudiar, aprender. Lo curioso es que para la obra de Dios se cree que es diferente. La mediocridad abunda. Es el pan diario de aquellos que con los labios dicen servir al Señor, pero con su pereza y descuido para no prepararse no lo hacen. Porque se queda solo en ¿qué? Palabras, como hablábamos esta mañana, en votos. Miremos unos proverbios de cómo nos enseñan acerca de esta introducción que estamos haciendo. Proverbios 13:4. Antes de entrar al versículo, recuerde que vamos a ver, ni siquiera un versículo, vamos a ver una frase hoy. Proverbios 13:4. Voy a leerlo para usted. Solo voy a citar Proverbios. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La falta de preparación en la iglesia del creyente, no estoy hablando solo de los hombres, sino de hombres y mujeres, tiene que ver con ese pecado llamado ¿qué? Pereza. Es la pereza para entregarse al Señor de una manera real. Proverbios 24. Solo escogí unos porque son muchos los textos que en Proverbios hablan del tema de la pereza. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará.
O sea, en el invierno no trabaja, después quiere recoger, no hay nada que recoger. Entonces, al pasar los años, muchos cristianos se frustran, se cansan, dicen, pero yo llevo años y no veo nada. No, es que nunca has hecho nada. Pues no vas a ver nada. Es sencillo. No sembró cuando podía, no va a recoger cuando hay que recoger. Algunos dicen cuando esté más grande. Me llega a la memoria una historia que no sé si la he escuchado, pero la voy a contar porque si llega a mi memoria es por algo. No la tengo acá, pero me llegó a la memoria de hace muchos años que leí, de una mujer que fue llamada por el Señor a los 16 años. Y entonces la mujer dijo, Señor, estoy muy joven. Bueno, está bien. Por allá a los 22 entonces el Señor vuelve y la llama y le dice, tengo novio. A los 25 vuelve y la llama y dice, estoy casada. A los 30 la llama y dice, tengo 2 hijos. Y así sucesivamente. Y ya cuando está bien viejita, cree que le puede servir al Señor. Y el Señor dice, no, ya no, porque ya perdiste toda tu vida, desperdiciaste toda tu vida. Desde los 16 te llamé, tienes 80. O sea, ahora quieres servir. La resumí, la historia, porque así pasa. Siempre podemos tener un argumento de decir, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, pero en realidad tiene que ver con la pereza espiritual, estoy hablando. Usted puede ser, como dicen aquí en Colombia, un camello, ¿sí? Una persona que trabaja mucho, pero realmente la pereza espiritual es muy seria. 21:25 de Proverbios dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Y 22:13, creo que es el que más me gusta, 22:13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. La gente dice, no, yo no nací para esto, para estar en una iglesia, para estudiar, para leer la Biblia. El león está afuera, se lo va a comer. Entonces dice, no, eso no lo necesito. Sí lo va a necesitar en algún momento de la vida. El Señor en Mateo 5, volvamos a Mateo, al texto que estamos viendo. En Mateo 5:48 dice lo siguiente. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Perfecto. Sin embargo, la Biblia deja claro que ninguna persona en sí misma puede cumplir con el mínimo de ese versículo. O sea, Él pide que seamos perfectos, pero si nosotros nos miramos a nosotros mismos y alrededor, no hay nadie perfecto. Él está hablando de una perfección en Cristo que nos ha sido otorgada, pero que usted no va a descubrir hasta que usted se sumerja realmente en esa búsqueda con el Señor, que ahora la puede hacer por ser ¿qué? Creyente. Cuando no somos creyentes es difícil buscar a aquel que no conocemos. Incluso después de convertirse en apóstol, Pablo dijo lo siguiente de él mismo. Note lo que dice Pablo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Y no lo dijo cuando era Saulo, lo dijo cuando era Pablo. Algunos estudiosos dicen que en Romanos 7 Pablo no está hablando de él, lo cual es falso. Pablo está hablando de él. Porque al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la misma epístola de Romanos, Pablo dice lo siguiente, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10, 12. No hay ni siquiera uno. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles va a encontrar algo sorprendente que uno dice, ¿qué nos pueden enseñar estos hombres? Mire lo que va a encontrar, la grandeza de la gracia de Dios la va a encontrar si usted hace un estudio de la vida de ellos. ¿En qué? En la elección de los que no merecen para que sean su pueblo. En la elección de los no calificados para que hagan la obra divina. Debe ser un estímulo maravilloso para nosotros como creyentes saber que Pedro tenía tantos defectos y llegó a ser quien era. Es un estímulo para nosotros que Santiago, en Santiago 5:17, dice que Elías estaba sujeto a pasiones y deseos. Elías, el gran profeta Elías, estaba sujeto a pasiones y deseos.
Los apóstoles tuvieron una naturaleza como nosotros, igualita. Debido a que no había otro camino, Dios decidió conceder gracia santificadora a aquellos hombres que creyeron en su Hijo y transformarlos en hombres y mujeres de gran utilidad. Debido a que no había otro camino, tuvo que escoger a esos hombres y a esas mujeres, a esos discípulos, no solo los apóstoles, también hubo mujeres usadas por Dios en el tiempo de la Escritura, siempre han habido. Estamos tentados nosotros a desanimarnos, a sentirnos fracasados cuando nuestra vida espiritual y nuestros testimonios sufren debido a pecados personales. Ahorita vamos a ver que el apóstol también lo vivió. Satanás intenta convencernos de que esos defectos nos hacen inútiles ante Dios. Y él intenta harto, no poquito. Está intentando todo el tiempo para que nosotros paremos nuestra vida con el Señor. Pero el uso que el Señor hizo de los apóstoles atestigua lo contrario. No porque estos hombres fueran extraordinariamente talentosos o naturalmente dotados, es que iban a guiar la iglesia e iban a trastornar el mundo. La Biblia dice que ellos trastornaron ¿qué? El mundo. Los que los pudieron ver en acción sabían de dónde venían, quiénes eran, pescadores del vulgo. Y sabían que estos hombres no eran lo que eran por ellos mismos, sino que simplemente había alguien detrás de ellos, el Espíritu Santo y el poder del Señor Jesucristo. El único apóstol que tenía prosperidad material era Mateo y no había sido bien habida. O sea, había sido a punta de impuestos del pueblo. De los 12, ninguno figura como gran empresario, como adinerado, como universitario, nadie. Pablo es otra historia. Cuando veamos la vida de Pablo es otra historia. Ninguno de los 12 era altamente educado. No tenían posición social. No eran políticos, aclaro. Y no eran religiosos. ¿Por qué se dice que no eran religiosos? Porque ya sabemos la historia que los muchachos se preparaban para ir a enseñar en la sinagoga y los que no pasaban las pruebas del ICFES que es hoy, o sea, entonces ¿para dónde los mandaban? A trabajar con el papá y la mamá. O el papá, porque el papá era el que trabajaba. Si el papá era pescador, entonces el hijo era ¿qué? Pescador. Y el papá era carpintero, entonces el hijo era ¿qué? Jesús. El carpintero tampoco tenía nada de eso. Él no tuvo preparación universitaria, por eso cuando él hablaba la gente se admiraba. Decían, ¿ese no es el hijo de José el carpintero? ¿Y de dónde sabe tantas cosas? ¿Por qué habla con tanta autoridad? Eso eran. O sea, si su papá era artesano, a usted le figuraba artesanía. Si era platero, a hacer cosas de plata. Si era orfebre, a hacer cosas de oro. O sea, de acuerdo a la profesión del papá, se definían los hijos, si no entregaban su vida al estudio de las Escrituras, que eran los que sobresalían, y ellos ya tenían otra posición social. En la época de la Reforma era parecido. Juan Calvino era adinerado y Lutero era pobre. Juan Calvino a los 17 años fue mandado al seminario y a los 22 años era abogado y teólogo. Imagínense. Lutero entró a los 23 a la carrera, se atrasó 5 años porque Lutero no tenía plata. Esa era la diferencia. Pero también en esa época, ¿qué era el deseo de todos los padres de la Reforma? En la época de la Reforma, tener un hijo teólogo. Eso era un orgullo. Entonces todos se esforzaban porque el hijo fuera al ministerio, fuera a estudiar al seminario. En la época de Jesús, todos se esforzaban para que fuera a estudiar con los rabinos de la sinagoga. Pero los apóstoles no fue ninguno. Todos estaban ocupados en vagancias, digámoslo así. Vamos a hablar entonces de Simón Pedro. La primera parte se llama Simón Pedro. Vamos a hacer un recuento de la vida de él. Antes de entrar a hablar de Simón Pedro, recordamos que hay 4 listados de los 12 apóstoles. No los voy a citar, pero hay 4 listados en la Biblia. Hay 3 en los evangelios sinópticos, que sabemos que es Mateo, Marcos y Lucas. Y hay 1 en Hechos. Los 3 de los evangelios son idénticos.
Todos tienen la misma división, 3 grupos de 4. 3 grupos de 4. El orden es el mismo, siempre está Pedro de primera y el único grupo que cambia es el de Hechos, porque aparece ¿quién? Matías, que reemplaza a Judas. Es decir, las 3 listas de los apóstoles siempre está Judas en los evangelios. En la de Hechos pues ya no está porque ya se había suicidado, entonces aparece Matías el que lo va a reemplazar. Solo una información de eso. Note el texto que dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. ¿Quién llaman primero? Simón. Cuando dice primero, no es que fue el primero que Dios llamó, el primero que Dios llamó fue Andrés, acuérdense. ¿Y Andrés trajo a quién? A Pedro. Pero cuando dice primero, le están dando un lugar de que él iba a ser el líder de los 12 apóstoles en la tierra. Aquí no se refiere a un lugar de llamamiento especial o diferente a los otros, sino una cuestión de un rol que Dios le designó al apóstol Pedro. Nunca se alejó de Jesús, es curioso, con sus defectos, con sus formas de hablar especial, pero siempre estuvo al lado de Jesús. Tenía una característica particular, es que siempre hacía preguntas, era preguntón. Siempre estaba atento a todas las cosas que enseñaban y tenía curiosidades. Daba órdenes también. A veces se tomaba atribuciones que no le corresponden y daba órdenes. Aparte de Jesús, ningún hombre se menciona con más frecuencia en el Nuevo Testamento que Pedro. Pedro es el hombre más mencionado en el Nuevo Testamento después del Señor Jesucristo. Ninguna otra persona habla tan a menudo o de ninguna otra se habla con tanta frecuencia. Fue el que más habló de los 12, el que más tuvo intervenciones verbales y que quedaron registradas. Ningún discípulo fue tan reprendido como Pedro. El Señor no fue tan severo con nadie como Pedro. Se nota que lo amaba. Y solo Pedro fue suficientemente atrevido para reprender al Señor. Es el único que se atreve a reprenderlo porque lo amonestó. Le dice, Señor, no vayas a Jerusalén. ¿Cómo vas a ir allá? Y el Señor lo compara ¿con quién? O le dice Satanás. Ningún discípulo confesó con tanto valor a Cristo y nadie lo negó tan vilmente como Pedro lo negó. Note ese contraste de la vida de Simón, Pedro. Ahorita vamos a ver los nombres de él. Ninguno fue tan elogiado y tan exhortado ni tan bendecido por Jesús y sin embargo lo llama Satanás. O sea, fue elogiado mucho, al mismo tiempo fue ¿qué? Exhortado. Surge esta pregunta, ¿cómo el Señor tomó un individuo tan ambivalente como Simón? ¿Saben qué significa Simón? Caña de pescar, caña frágil, algo que se mueve así, con el viento. La pregunta es, ¿cómo Jesús toma a un hombre tan ambivalente como este Simón y hace de él lo que él llegó a ser? Vamos a encontrar en los evangelios aspectos importantes de la vida de este hombre llamado Simón Caña, que se convierte en Pedro, que es Petros, piedra pequeña. La caña se convierte en una piedra. Hay una diferencia grande en esos dos ejemplos. En la iglesia hay cañas, hartas, pero se van transformando ¿en qué? Piedras vivas. Pedro fue el que escribió, ¿vosotros sois qué? Piedras vivas. Obvio que lo toma de Deuteronomio, pero también él sabe que está hablando de su propia vida, de su propia experiencia. Lucas 6:14, para cerrar esa primera parte. Lucas 6:14 dice lo siguiente: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe y a Bartolomé. En esta lista dice que a Simón lo llamó ¿qué? Pedro. Entonces vamos a ver los nombres ahora, la segunda parte. Vamos a ver los nombres. 3 nombres tenía él: Simón, Pedro, ¿cuál es el otro?
Cefas. ¿Sí se acuerdan? Cefas aparece poquito, pero también lo llamaban. Entonces, para los que no saben, Simón era su nombre. Pedro era el nombre que Dios le puso. Y Cefas es el nombre en arameo. Cefas es el nombre de Simón Pedro en arameo. Simón era un nombre muy común. Solo en el relato de los evangelios hay por lo menos 7 personas que se llaman Simón. En la Biblia, si usted lee los evangelios detalladamente, hay 7. Entre los 12 habían 2, Simón Pedro y Simón el Celote. El Celote era un ex guerrillero, ya habían guerrillas, bueno, para que sepa. Es un ex revolucionario, el Celote. El Celote era bueno para matar a alguien y revolucionarse contra Roma. Cuando lo veamos vamos a aprender de él. Simón Pedro, Simón el Celote, vamos en 2. Uno de los medio hermanos de Jesús se llama Simón. Mateo 13:55, vamos a mirar ahí para ver dónde está el nombre de Simón. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Están hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, Jacobo es el mismo Santiago, para los que no saben. Simón es hermano de Santiago el escritor y Simón es medio hermano de Jesús. Es hermano de papá y mamá de Santiago, Simón, pero es medio hermano ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Uno de ellos también se llamaba Simón, perdón, de los hermanos de Jesús. El padre de Judas Iscariote se llama Simón. Juan 6:7. Juan 6:7. Hoy van a conocer un poquito más a Pedro con toda esta biografía que estamos haciendo. Juan capítulo 6, versículo 7. Ay, no. Juan 6. No me da aquí. No me da. El papá de Judas Iscariote, si alguien lo encuentra, me dice, se llamaba también Simón. Mateo 26:6. Mateo 26:6. Dice: y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso. Hay un Simón en Mateo que dice que era ¿qué? Leproso. O sea, allí tuvo el Señor una cita con él. Otro Simón es un fariseo que también abrió la casa para Jesús, ¿se acuerdan? Y el hombre reclutado para que ayudara a Jesús a cargar la cruz se llama Simón de Cirene. 7 Simones, 7 hombres llamados ¿qué? Simón, solo los que aparecen en la Biblia. Entonces serían como un nombre común hoy, no sé cuál será, pero no voy a decir para no llamar la atención de nadie, algún nombre que sea muy común hoy. Algo así era la vida de Simón. El nombre completo de Simón del que tratamos ahora es Simón, hijo de Jonás. Mateo 16:17. Mateo 16:17. Ese es el nombre completo de él, Simón. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, ¿qué? Hijo de Jonás. Acuérdense que no habían apellidos. El apellido era el nombre ¿de quién? Del papá. Simón, hijo de. Judas, hijo de. Ese era el apellido de la época. No habían Martínez, Rodríguez, Pérez, López, no había nada de eso, gracias al Señor. Sí, era solo el nombre del papá, era el apellido. El nombre del padre de Simón, Pedro, entonces es Juan. Jonás se traduce como ¿qué? Juan. No sabemos nada de sus padres, no tiene papá, no tiene mamá, dicen por ahí, ¿sí? No aparecen. Solo sabemos que se llama ¿qué? Jonás. A veces era llamado Simón y otras veces era llamado ¿qué? Pedro, y otras veces lo llamaban Simón Pedro. Cefas era el equivalente arameo. Vamos a 1 Corintios 1:12. 1 Corintios 1:12.
Cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto y hay una división, Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 1:12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Pedro predicó en la iglesia de Corinto y entonces parece que predicaba bien, porque la gente decía, yo soy de Pedro. Pedro fue el que me convirtió a mí. Y Apolos era un poderoso en las escrituras. Entonces la gente decía, no, yo soy de Apolos. Y Pablo, pues imagínense. Y Pablo decía, no, yo soy de Pablo. Y otros decían, ¿yo soy de quién? De Cristo. Esta era una iglesia dividida. En Juan 1:42 vemos el primer encuentro que él tiene con Jesús. Juan 1:42. La primera vez que se encuentran ellos dos, mire lo que dice. ¿Quién llevó a Pedro a Jesús? Andrés. Oramos por hartos Andrés en esta iglesia. Amén. Que traigan a los hermanos a Cristo. Versículo 42 dice, le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado ¿qué? Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí están los tres nombres. Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra en arameo. Piedra en arameo. Cada vez que el apóstol necesitó ser exhortado y reprendido, el Señor lo llamó por su nombre Simón. Si usted lee los evangelios, cada vez que Dios le dice a Pedro Simón, es porque estaba en la carne. Y dice cuyo significado mostraba que era un hombre impetuoso, inconstante, poco digno de confianza. A propósito del tema de esta mañana, hacía promesas que no cumplía, pero solo Pedro le pasaba eso. Era de aquellos que se entregan en cuerpo y alma a algo, pero se rinden antes de terminar. No sé si pasa también en la iglesia. Se entregan en cuerpo y alma a algo, pero se rinden antes de terminar. Me gusta mucho la vida de Pedro. Era el primero en entrar y el primero en salir. Era el hombre que describe Santiago 1:8, inconstante en todos sus caminos. Imagínense la transformación que hizo el Señor en él para llegar a ser lo que él era. Cuando el Señor le cambia el nombre, está viendo en lo que él se iba a convertir. Entonces, cada vez que le llamaba Simón, le recordaba lo que había sido y que estaba actuando así como él era en el pasado. Y cada vez que lo llamaba Pedro, le estaba diciendo que estaba actuando conforme debía actuar. Es decir, en el proceso de los 3 años y medio que él dura con el Señor, muchas veces les tuvo que decir Simón, Simón. Y cuando él le decía así, era porque Simón estaba siendo Simón, el hombre viejo. Y cuando le decía Pedro es porque Pedro estaba siendo sabio, estaba creciendo, estaba manifestando su naturaleza espiritual verdadera. Vamos a ver 2 contextos de cómo se utiliza el nombre de Simón en la vida del apóstol. El uno se llama un contexto secular y ahí hay una cita que es Marcos 1:29-30. Póngale mucha atención al tema porque al final vamos a llegar a una conclusión y es que nosotros somos muy parecidos a este hombre. Marcos 1:29. 29:30. Mire lo que dice. Marcos 1:29-30. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Le damos otra cita y vamos a mirar por qué habla del contexto secular. Lucas 5, versículo 3 y versículo 10. Tenga en mente el otro que acabamos de leer para que no se pierda. Lucas 5, versículo 3. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿La barca era de quién? De Simón. ¿La casa que leímos era de quién? De Simón. ¿La suegra era de quién? De Simón. Versículo 10 de Lucas 5. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces, cuando el Señor
cuando se usa el nombre de Simón en los evangelios, hay esta particularidad, y es que tiene que ver con todo lo que tenía el hombre natural. O sea, quiere decir que tenía una casa, quiere decir que tenía una suegra, quiere decir que era pescador, y quiere decir que tenía compañeros de trabajo que eran ¿qué? Pescadores. Es decir, nos está dando un cuadro de la vida secular del apóstol Pedro, y siempre se refiere, nunca habla de Pedro, siempre dice Simón tiene casa, Simón tiene suegra, Simón trabaja como pescador, y Simón tiene compañeros que eran ¿qué? Pescadores. Este viejo hombre también se ve manifestado a veces en la vida del apóstol. Vamos a ver otro contexto donde también hablan de Simón, el contexto espiritual. Lucas 5:5. Lucas 5:5. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón era escéptico en las cosas espirituales. ¿Sí ve? También hay un contexto espiritual de Simón, del viejo hombre. ¿Qué está diciendo? Señor, pero a ver, o sea, ¿sí? En el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, le dice el Señor. ¿Y qué responde Simoncito? Dice: toda la noche hemos estado trabajando y usted viene a decirme que otra vez me devuelva al mar adentro y eche la red otra vez. Sale el escepticismo del hombre llamado Simón. Versículo 8 del mismo pasaje. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando él ve la obra del Señor, pero note lo que dice ahí. ¿Sí nota la diferencia? Del 5 al 8. ¿Qué dice en el 5? Simón. ¿Y qué dice en el 8? Simón Pedro. O sea, estaba la mezcla de sus dos naturalezas. Primero, su escepticismo, y ahora dice: no, si es el Señor. Entonces, por eso es llamado ¿qué? Simón Pedro. Vemos al Señor advirtiéndole muchas veces a Pedro sobre su naturaleza, pero él no entendía, igual que nosotros. Lucas 22:31, que es una de las cosas más dolorosas que puede haber vivido este hombre. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, note la forma: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor le advierte dos veces a Simón. Antes que lo negara, él le advierte. Sin embargo, el apóstol no entiende que va a hacerlo. Él se le olvida con quién está hablando. Es Dios quien le está diciendo: Simón, me vas a negar. Ahora más adelante vamos a profundizar más en la respuesta de Simón. Marcos 14:37. Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Cada vez que el Señor lo llamaba Simón, el apóstol era confrontado. Y él podría pensar en sí mismo, decir: ¿por qué no me llama Pedro? Y el Señor le diría: cuando te comportes como una roca, te llamaré Pedro. Sigue siendo frágil, sigue siendo inconstante. No podía velar con el Señor una hora, es decir, no podía orar. Parece que no llevaba una vida de oración todavía en ese momento para acompañar al Señor a orar. Había una persona que conocía a Pedro o a Simón mucho más de lo que lo conoció el maestro, pero era una persona de carne y hueso, era Juan. ¿Por qué? Porque eran compañeros de trabajo y eran vecinos. Era su compañero de trabajo y su vecino. Es más, se puede especular que tal vez eran compañeros del mundo. Vivieron cosas del mundo los dos. Juan lo llama 16 veces en su evangelio Simón Pedro. Si lo quiere comprobar, lo puede hacer. 16 veces le dice en el evangelio de Juan Simón Pedro.
Pedro se llama a sí mismo Simón Pedro en la segunda carta de su escrito. El impaciente Simón se cansó de esperar la promesa del Señor, Mateo 28:7. Mire lo que hizo. Como era tan inconstante y tan impaciente, pues se cansó. Mateo 28:7. El Señor hizo una promesa a los apóstoles. 28:7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Eso fue lo que le dijeron a los apóstoles. Pero si usted mira Juan 21:3, ve lo que pasó con Pedro. Se devolvió. ¿A qué se devolvió? A pescar. Juan 21:3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Eso le pasa a usted cuando se devuelve, no va a encontrar nada. O sea, ¿para dónde se devolvió? A lo que era. ¿Y qué dice ahí? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Y qué le dijo el Señor? Vayan y esperan en Galilea, que en Galilea voy a ir y me voy a reunir con ustedes después de que resucitó. Y Pedro no hizo caso, y aparte de eso arrastró a los demás. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta es la última vez que lo llama Simón. Esta es la última vez que el Señor lo llama a Simón, y lo dice 3 veces, y le recuerda que lo negó 3 veces, y le dice: ¿tú me amas, Simón? Es la última vez que lo vuelve a llamar por el nombre de su pasado. Siguiente aspecto, veamos al pescador de hombres. Al pescador de hombres. Este hombre, aparte de sus falencias, como cualquier otro, también disfrutó de experiencias que Dios le permitió vivir para forjar su carácter y convertirlo en el gran apóstol que llegó a ser. ¿Cuál era la profesión de Simón? Pescador, al igual que su hermano. Era casado. ¿Por qué sabemos que era casado? Es muy fácil deducirlo. No, pero hay otra cosa, no solo salirse por ahí. Primera de Corintios 9:5. Hay otro dato, porque quedaríamos solo porque tiene suegra, y qué tal no haya sido casado. Primera de Corintios. Hay muchos con suegra que no son casados. Primera de Corintios 9:5. Dice: no tenemos derecho, dice Pablo, de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Cuáles eran los hermanos del Señor? Santiago, Simón. Y él dice: Cefas. Esto quiere decir que la esposa de Pedro lo acompañaba en sus viajes misioneros. Era casado, y parece que llevaba a su esposa a los viajes, porque Pedro está diciendo: o sea que nosotros no tenemos derecho a esposa y Pedro sí, y los hermanos de Jesús sí. Ahí nos da evidencia de que este hombre era casado, que este hombre en Lucas 4:38, que es donde dice que sanó la suegra, pero es bueno leerlo porque algunos de pronto nunca lo han escuchado, aunque se dice cada 8 días. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Casado, tenía la suegra, viajaba con su esposa, se volvió un pescador de hombres después de que vio todo el proceso que Dios hizo en él. Vamos a ver la revelación de Cristo, el Hijo de Dios viviente, en la vida de Mateo. Mateo 16, del 16 al 17. Estos temas biográficos demandan mucha Biblia, porque no podemos encontrarlo en el versículo que leemos. Hay que hacer un estudio de todos los pasajes que hablan del apóstol. Este hombre tuvo un gran privilegio. Ahí empieza Dios a formarlo y a darle ese nivel de crecimiento y de autoridad que llegó a tener, y que fue el primero de los 12 en tener la revelación del Hijo de Dios. Esto quería decir que tenía un propósito específico entre ese grupo de discípulos. Mateo 16:16.
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, no vamos a leer toda la respuesta. Cuando muchos de los seguidores de Jesús lo abandonaron debido a las enseñanzas acerca del costo del discipulado, este fue el único que dijo una respuesta clara. Juan 6, 66, 68. Juan 6, 66, el versículo bestial. Juan 6, 66. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían andar con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 66 al 68. Otro aspecto, se le confió el evangelio. Otra vez Mateo 16. Note la respuesta cuando él da la revelación de Cristo. En 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y ahí le va a cambiar, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí le da el nuevo nombre. Dice: yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en el 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí le entrega las llaves del evangelio, del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? El evangelio. Toda persona que conoce el evangelio de Jesucristo y toda persona que se convierte al evangelio de Jesucristo tiene el cielo ¿qué? Abierto, y a ese cielo llegará un día y podrá ¿qué? Entrar. Solo porque recibió el evangelio. No es recibir a Cristo con una oración como algunos hacen, no funciona. Hay que recibir el evangelio completo, toda la obra de Cristo en el corazón del creyente. Pedro experimentó un gran reproche. ¿Se faltó ahí? Sí, faltó ese pedacito. Después de que se le confió el evangelio, Pedro experimentó gran reproche. Mateo 16, siga ahí donde estamos y va a notar cómo este hombre era tan ambivalente. Él podría estar en la mañana en la gloria y en la tarde en el infierno. ¿Sí? No sé si a alguno le ha pasado eso últimamente. Sí, que en la mañana es súper, hiper, mega, y por la tarde está vuelto nada porque tuvo una lucha en el día y se le acabó la fe porque alegó con alguien. Eso pasa en la iglesia. Usted por la mañana está que no puede, de la gloria del Señor es que estuvo conmigo, ¿sí? Y por la tarde, como discutió con alguien, está como Pedro aquí. Póngale cuidado. Experimentó un gran reproche, pero esta fue la escuela para que el apóstol aprendiera algo importante que se llama sabiduría y prudencia para hablar. Y creo que la congregación, la iglesia, debe aprender sabiduría y prudencia para hablar. Versículo 21, note que leímos que va y dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente. El texto dice que el Padre le reveló eso a Pedro. Y luego dice que Jesús le dijo que le daba las llaves del reino. ¿Sí ve? Imagínense esa experiencia tan gloriosa y cómo salta del 19, solo pasa el 20 y llegamos al 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Acaba de decir que Cristo es el Hijo del Dios viviente y ahora está diciendo que no vaya a Jerusalén porque lo van a matar. No sé qué pasa con nosotros a veces. Uno de los peligros del liderazgo es no saber hasta dónde yo puedo hablar
no respetar las autoridades, igualarse, mostrando así orgullo del corazón que tiene que ser tratado tal como lo vivió Pedro. Uno quisiera a veces decirle a alguien que se parece a Satanás, pero nosotros no somos Cristo, porque algunos se parecen en su forma de exigir, en su forma de demandar del liderazgo de la iglesia, pero nosotros no tenemos esa facultad para decirle apártate de mí, Satanás. Pero uno lo ve y dice, ahí está Pedrito vivo, ahí está Pedro en ese creyente hablando de lo que no sabe, diciendo lo que no entiende, reclamando solamente. Se ganó la reprimenda más dura que un apóstol haya recibido de un discípulo. Ninguno más, ni siquiera Judas. Ni siquiera Judas, que lo negó, recibió ese, porque la Biblia dice que el Señor lo miró y lo amó a Judas. Él lo miró y lo amó. A Pedro no lo amó en ese momento, porque era muy serio. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro para que usted entienda la seriedad de eso? Estaba evitando que nosotros estuviéramos hoy aquí, porque él no iba a ir a la cruz. No, pero ¿cómo vas a ir a la cruz? Solamente haga así y desaparezca a los romanos y seguimos adelante. Pedro estaba un poquito grave ahí. Vamos a otro pasaje duro. La autoconfianza lo engañó. Aquí ya estamos pareciéndonos un poquito más a Pedro. Mateo 26. Note que hemos estado harto en Mateo, ¿no? Mateo como que también conocía bien a Pedro. Mateo 26, 31. Vamos a leer ese pasaje, cómo la autoconfianza lo engañó. Dice así, Mateo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, note lo que dice el Señor. Lo dice Dios que conoce el corazón de los discípulos. Todos vosotros, todos, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué? Lo mismo. Tenía una autoconfianza muy grande este hombre para atreverse a contradecir las palabras de Jesús. Si Jesús le dijo, me vas a negar, él tendría que haber dicho, Señor, ayúdame a no hacerlo. Ayúdame, por favor, no me dejes negarte. Pero él dice, no, yo nunca, o sea, yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar, mejor dicho, al pie de la brecha contigo siempre. Versículo 69 del mismo capítulo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, va una, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno, pero él negó, van 2, otra vez con juramento, juró, no conozco al hombre. A propósito de los juramentos, creo que Dios está hablando lo uno con lo otro. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. 3 veces. Se escandalizó el que nunca se escandalizaría. Traicionó el que dijo que daría la vida por Jesús, no la pudo dar en ese momento. Vamos a ser más benevolentes al siguiente punto. Un nuevo comienzo para Pedro. De Pedro podemos rescatar varias lecciones para servirle al Señor de la manera, un nuevo comienzo para Pedro. El Señor no renunció a Pedro jamás. Qué amor, ¿no? Lo restauró diciéndole, aprenderás a amar, Pedro. Le aseguró a su vacilante discípulo que su llamado aún seguía en pie y volvió a ordenarle, tal como había hecho al principio, sígueme. Juan 21 del 15 al 19. Esta es la parte bonita de Pedro.
Y aún así ya la iba embarrando ahí en Juan también. Juan 21 la iba embarrando cuando pregunta por el otro, por Juan. Juan 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No sé si notaron un detalle que ya dije y que es lo interesante de este pasaje. Y es que lo llama como lo llamó la primera vez. Lo llama como cuando se lo encontró, como cuando Andrés lo llevó y le dijo: este es mi hermano. Y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Lo está llamando de la misma manera. ¿Para qué? Para decirle: tu llamado sigue en pie. Tu llamado no se ha perdido, Pedro. Aunque me negaste, aunque eres impetuoso, aunque tienes tantas debilidades, yo voy a hacer contigo lo que dije que iba a hacer. Y se lo dice en el 18: de cierto te digo, cuando eras más joven, o sea, más imprudente, te ceñías e ibas a donde querías. Así era Pedro, hacía lo que se le daba la bendita voluntad. Mas cuando ya seas viejo, le dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El Espíritu Santo era ese otro. Cuando él habla de otro, dice yo no, dice mi espíritu. El otro es el Espíritu Santo. Él te va a ceñir y tú vas a extender tus manos. Daba una señal de cómo él iba a morir, porque él muere crucificado. Y tú vas a caminar conmigo y él te va a llevar a donde tú no quieres. Pero tú vas a ir con él porque él te va a llevar a donde tú no quieres. Iglesia, hay lugares donde nosotros no queremos ir en Cristo, pero él nos va a llevar por su espíritu. Pero para llevarnos allí tiene que quebrantarnos, para que seamos un poquito más dóciles y lleguemos allí con gozo y con alegría. Vamos a cerrar con las lecciones para nosotros. Obvio que ya el Señor ha hablado a través de la vida del apóstol. Pero ahí de Pedro podemos rescatar varias lecciones para servirle al Señor de la manera que Él pide que lo hagamos. La primera: Pedro aprendió sujeción a las autoridades humanas. Mateo 17 del 24 al 27. Mateo 17 del 24 es el episodio cuando el Señor lo manda a Mateo 17. Cuando lo manda a pagar los dracmas, los impuestos, dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas, o sea, los impuestos. Y él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Cómo le dijo? Simón. Le estaba enseñando a Pedro a sujetarse a las autoridades. Le estaba diciendo al hombre viejo: Simón, tú eres un revolucionario y si no te enseño, tú no vas a pagar impuestos y va a decir que eres el apóstol. Y va a usar su autoridad para no pagar impuestos. Entonces le dice: los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. O sea, luego los cristianos están exentos de pagar impuestos. Luego están exentos de sujetarse a las autoridades humanas. Deben sujetarse. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahí le enseñó a sujetarse a los hombres. Le dijo: vas a tener que cumplir compromisos humanos, aunque seas el gran apóstol, vas a tener que cumplir con los hombres. Esta sujeción llevó a Pedro a escribir en primera de Pedro 2:13. Mire lo que pide, mire lo que escribe el apóstol después de su proceso de tantos años. Primera de Pedro 2:13. Mire lo que él escribe. Esto lo escribe Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Primera de Pedro 2:13. ¿Sí ve ahora lo que él dice?
O sea que sí cumplió. Dice, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Amar a quién? A los hermanos, por favor. Honrad a todos. Pedro nos da un ejemplo de sujeción a la autoridad humana. Otra lección que aprendemos de Pedro es que aprendió a ser ¿qué? Moderado. Aprendió a ser moderado. Juan 18. 10. Esta la necesitamos urgente. Juan 18, 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba ¿cómo? Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Pedro era impulsivo, acelerado. Ni siquiera contestaba, sino actuaba con golpe de una. ¿Sí? Imagínense con una espadita contra un ejército. Vienen un ejército de soldados a coger a Jesús y sale con una espadita así. Y le corta la oreja, nada más y nada menos que al familiar de la persona más importante, que era ¿quién? Malco, el sumo sacerdote. Era una autoridad impresionante en ese momento. ¿Usted se imagina el problema en que se metió Pedro? ¿Y el Señor qué hace? Sana la oreja y quita el problema. Pero esa es la imprudencia. No siempre Dios lo va a salvar de las imprudencias y de los aceleres que tenemos. Debemos aprender a ser moderados. No conteste feo, no saque el puño, no alegue, porque eso es lo que hizo él. Yo me imagino la reacción de Pedro tenía que ser muy agresivo, muy violento, para tan pronto lo fueron a coger, y eso tenía puntería. Imagínense donde le den el cuello, lo mata. O sea, fue en la oreja, menos mal fue en la oreja. Por providencia el Señor le quitó el cuello del Malco. Otra, Pedro aprendió ¿qué? Humildad, primera de Pedro 5:5. Después de todo este proceso, Pedrito se vuelve humilde. Vamos bien. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo dice alguien que tuvo que ser resistido por soberbio, alguien que tuvo que ser exhortado por acelerado, alguien que tuvo que cambiar su manera de vivir porque entendió. Finalmente, Pedro aprendió a sacrificarse. Juan 21 del 18 al 19. Juan 21 del 18 al 19. ¿Se acuerda que en el 18 dijo que de cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y se llevará a donde no quieras? Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. ¿Sí ve que ahí dice que iba a morir crucificado? La gente cree que no lo dice, sí lo dice la Biblia. Y dicho esto le añadió ¿qué? Sígueme. Ese es el segundo llamado de Pedro comparado con el de Juan 1. Note, Juan 1 lo llama. Pasaron 20 capítulos de Juan y en Juan 21 lo restaura. Y le da otra vez el llamado, pero esta vez el llamado es un llamado sacrificial que el apóstol tenía que vivir. Estaba preocupado por Juan. Lo están llamando y le están diciendo, y aún está preocupado por Juan, en vez de centrarse en él, en su corazón, no de lo que Dios iba a hacer con su compañero. Esta fue la última vez que el Señor manda a Pedro a que lo siga. Desde entonces le obedeció a cualquier precio. Fue la última vez que la embarró, porque ahí la embarró cuando preguntó por el discípulo Juan. Si lee ahí, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Versículo 20 de Juan 21. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, ese no es otro que Juan. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar?
Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, era intrépido, era metido, ¿sí? ¿Qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a usted qué le importa? O sea, ¿sí? Sígueme tú. Falta que pusieran esa frase ahí, pero el Señor no hablaba así, obvio. Pero podría haberle dicho: Pedrito, o sea, lo acabo de restaurar, lo acabo de llamar otra vez, y usted sigue insistiendo otra vez en meterse en lo que no debe meterse. Esa fue una de las últimas veces. Inclusive, algo interesante de Pedro, vamos a terminar en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Es que aprendió a regocijarse. La transformación de este hombre fue impresionante. Primera de Pedro 4:13. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es ¿qué? Glorificado. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Imagínense cómo escribe este hombre después de 30 años de proceso, cómo él termina escribiendo de cómo debe comportarse un creyente. La tradición enseña que Pedro padeció una muerte cruel. Se dice que antes que fuera crucificado lo obligaron a presenciar la crucifixión de su esposa. La historia dice que el mismo día murieron los dos, él y su esposa. En su historia eclesiástica, el padre de la iglesia primitiva, Eusebio, escribe que Pedro estaba al pie de la cruz de su esposa y le repetía constantemente: recuerda al Señor, recuerda cuánto te ama, le decía a la esposa. Después de que ella muriera, se cuenta que suplicó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto. La vida puede resumirse en las últimas palabras de su segunda epístola, el último versículo de la segunda carta de Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa es la vida del apóstol Pablo en un resumen. De Pedro, perdón. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.